Hola, buenas. Quería que viniese la policía. ¿Por qué se me ocurre? He matado a una chica y quería que viniesen. Dígame la dirección. Alcalá la Real, el Castillo de la Mota. Que vayan a la entrada y yo iré ahí. Y los llevaré hasta el cuerpo. Avisamos a los servicios operativos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. En un tranquilo pueblo de Andalucía, un día aparentemente común se transformó en una pesadilla que sacudió a toda la comunidad. El audio que acabamos de escuchar es un extracto de una llamada realizada a la línea de emergencia, minutos después de que una joven se encontrara con un trágico destino. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Y cómo un juego aparentemente inocente pudo derivar en un hecho tan devastador. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final para averiguar todo lo sucedido. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en España, el de Jaula el Jaiba Seroil. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jaula el Jaiba Seroil, conocida como Jaula debido a la castellanización de su nombre y a cómo nos referiremos a ella a lo largo de este video, nació el 14 de julio de 2007 en Granada, ciudad ubicada en la comunidad autónoma de Andalucía, en España. Su madre, Hakima Seroil, provenía de un pequeño pueblo marroquí, donde creció en el seno de una familia numerosa, ya que tuvo 13 hermanos. Ella, tras obtener un contrato de trabajo, se trasladó a Alcalá la Real, para construir ahí una nueva vida. Si bien tuvo 2 hijos, aunque su esposo seguía viviendo en Marruecos, finalmente acabaron divorciándose. Jaula compartía un fuerte vínculo con su hermano 4 años menor que ella, a quien se encargaba de cuidar cuando su madre estaba en el trabajo. Durante más de una década, Hakima se esforzó incansablemente para que a sus hijos no les faltara nada, haciendo lo posible para que se cumplieran sus sueños y siguieran sus pasiones. Por ejemplo, su hija mayor le manifestó su pasión por la música y el deseo de aprender a tocar guitarra, por lo cual la mujer no dudó en comprarle una y en matricularla en una academia musical. Y es que Jaula destacaba no solo por su inteligencia, sino también por su dedicación. Ella quería convertirse en profesora de física y química. Sus calificaciones nunca bajaban, y todos sus profesores estaban seguros de que tendría un futuro brillante. Además, fue descrita por sus seres queridos como una adolescente bondadosa, que siempre intentaba dar lo mejor de sí misma y ayudar a otros. Lamentablemente, en un día que había comenzado como cualquier otro, todo su potencial fue truncado de manera repentina, dando inicio a un periodo de profunda oscuridad, no solo para su familia, sino también para la comunidad en donde vivía. En contraste con su inteligencia y amabilidad, Jaula también era conocida por ser muy reservada. Rara vez asistía a eventos sociales o salía de casa. Incluso cuando sus compañeros de clase la invitaban a algún cumpleaños, ella decidía no ir. Esto en gran parte se debía a que su madre no le permitía salir con todo el mundo. De hecho, la primera y única vez que Hakima la dejó ir a una celebración fue el 8 de enero del año 2022, con la condición de que regresara antes de las 8:30 de la noche. La adolescente de 13 años en ese momento regresó a casa acompañada de una amiga, que no le dio buena espina a su madre. En declaraciones posteriores, la mujer expresó que no le gustó la forma de vestir de la chica, y le reprochó a su hija por juntarse con ella sin necesidad de muchas palabras. Irónicamente, esa misma chica había sido la compañera a la que Jaula, el 15 de febrero de ese mismo año, visitó en su casa para ayudarla con unos estudios. Ese fue el día en que todo cambió de manera irreversible. Jaula salió de casa alrededor de las 5:30 de la tarde con la idea de regresar más o menos 3 horas después. Esa noche Hakima había terminado de rezar en su casa, cuando fue a la sala de estar, y se percató de que su hija aún no había llegado. Sorprendida por su ausencia, le preguntó a su hijo menor dónde estaba su hermana, pensando que tal vez estaba en la calle. Aunque todavía estaba dentro de su horario de llegada, la mujer tuvo un presentimiento de que algo no andaba bien. De hecho, la sensación fue tan fuerte que pasada las 9 de la noche salió a la calle. No llevaba zapatos y era un mar de lágrimas. Quería saber dónde estaba su hija. Mientras tanto, el hermano de Jaula recibió una llamada. Era la amiga con la que ella supuestamente iba a estar estudiando.
Esta chica le preguntó si Jaula ya había llegado a casa. Este detalle solo incrementó la angustia de Hakima, quien se apresuró a ponerse zapatos y así buscar a algunos vecinos para que le ayudaran a buscar a su hija. Pronto decidió llamar a la Guardia Civil. En ese momento se enteró que un joven había realizado ya una llamada al número de emergencias para reportar un crimen contra la vida que él mismo había cometido. La comunicación se había realizado a más o menos las 9:30 de la noche y fue descrita por los medios de comunicación como perturbadora y estremecedora. El chico que la hizo, que tenía poco más de 20 años, habló con una voz fría e impasible y confesó haberle quitado la vida a una chica cerca de unas ruinas abandonadas. Estas normalmente estaban cercadas, pero servían como punto de encuentro frecuente de diversos jóvenes para beber y pasar el rato. El chico describió su vestimenta a los operadores y aseguró que se encontraba dispuesto a guiar a las autoridades hasta el sitio donde había dejado el cuerpo de su víctima. Cuando los agentes llegaron al lugar señalado, la cooperación del joven dio un giro inesperado. Lo que al principio parecía ser una confesión sin emociones, se tornó en una actitud desafiante, ya que se negó a revelar la ubicación exacta del cuerpo. Sin embargo, tras una exhaustiva búsqueda, los funcionarios lograron encontrar el cuerpo de la joven, quien era Jaula. Este estaba oculto en una zona de difícil acceso. El muchacho entonces fue detenido como el principal sospechoso, y tras negarse a dar cualquier tipo de declaración, fue enviado a prisión de manera provisional sin derecho a fianza, mientras las autoridades continuaban con la investigación del trágico crimen. La identidad de este joven fue revelada como Nazarín Navarro Núñez, nacido a finales de la década de los 90 y originario de República Dominicana, aunque con nacionalidad española. El pasado de Nazarín estaba marcado por un incidente violento de naturaleza sexual, el cual había cometido cuando tenía tan solo 15 años. En aquel entonces fue detenido por una agresión a una joven mientras ella transitaba por un carril de bicicletas. Gracias a esto se abrió un historial de antecedentes penales que ponía en evidencia su personalidad un tanto problemática. Al principio todo era un misterio, la policía tenía que hacer una investigación exhaustiva. Primero tenían que saber qué relación había entre este chico y Jaula. Hakima le aseguró a los investigadores que no sabía de ningún vínculo sentimental entre ellos, lo que hacía todavía más desconcertante el motivo detrás del crimen. A pesar de esto, con la investigación en sus primeras etapas, algunos políticos locales comenzaron a especular públicamente que se podía tratar de un caso de violencia de género. Si esta hipótesis se confirmaba, la muerte de Jaula se convertiría en el segundo crimen de ese tipo en tan solo una semana, y el cuarto registrado en lo que iba hasta ese momento de 2022. Los análisis forenses revelaron detalles espeluznantes sobre la causa de la muerte de la joven, quien falleció debido a una compresión externa y prolongada en su cuello, un acto que ocurrió mientras era obligada a mantener relaciones sexuales. Lo más perturbador de todo eso es que el ultraje continuó incluso después de que su corazón dejó de latir. En el cuerpo de la joven no había ni heridas de arma blanca ni disparos, pero sí se encontraron restos de ADN de Nazarín, tanto en sus genitales como en diversas heridas distribuidas por su cuerpo, lo que evidenciaba el grado de brutalidad del ataque. Adicionalmente, el análisis de las cámaras de seguridad fue fundamental para poder reconstruir los últimos momentos de la joven, ya que las grabaciones mostraban que ambos habían acudido voluntariamente a la zona donde ocurrió el crimen. Se descubrió también que su primer encuentro se había dado en la casa de la amiga de Jaula, cuyo hermano mayor era amigo de Nazarín. Uno de los detalles más indignantes quedó registrado en una conversación que el hombre de 23 años mantuvo con un amigo, donde después de cometer el crimen envió una selfie con el cadáver de Jaula. No obstante, esta información no fue difundida por todos los medios de comunicación que reportaron el caso. Este macabro hecho provocó una ola de conmoción e indignación, tanto en la zona donde vivía Jaula como a nivel nacional, motivando una serie de movilizaciones y protestas para buscar justicia. El proceso judicial en contra de Nazarín comenzó finalmente 2 años después de que le quitara la vida a Jaula, tiempo durante el cual muchos de los detalles que rodearon la investigación se mantuvieron en secreto. La primera audiencia arrancó con el testimonio desgarrador de Hakima, quien durante su declaración recordó todos los eventos y mencionó, como nosotros ya lo hicimos, que hasta donde ella sabía, su hija y el acusado no se conocían antes de ese 15 de febrero de 2022, día en el que se vieron por primera vez en la casa de la compañera de clase.
A pesar de la intensidad del momento, Nazarín se mantuvo en completo silencio durante la sesión, ocultando su rostro detrás de una mascarilla y evitando cualquier contacto visual con la madre de la joven. El juicio también contó con testimonios de 3 amigas de Jaula, que estuvieron presentes en mayor o menor medida el día que ocurrieron los hechos. Estas chicas, a través de videoconferencia, ayudaron a clarificar algunos aspectos del caso, como el polémico juego de la asfixia, que supuestamente había sido introducido por Nazarín a las chicas, quien dijo que lo había hecho por primera vez en un campamento. Según comentaron las jovencitas, este supuesto juego consiste en oprimir la respiración de una persona hasta el punto en el que pierde el conocimiento durante algunos segundos, provocando lo que se describe como sueños o un tipo de placer difícil de explicar. Las jóvenes, sin embargo, relataron que aquel día no tenían ninguna intención de participar en estas actividades. Según una de las chicas, la reunión en la casa era simplemente para pasar un rato juntas como amigas y jugar un reconocido videojuego en la computadora de la chica que vivía en la casa. Una de las amigas también describió un momento inquietante durante la reunión, cuando Nazarín hizo un comentario extraño sobre los ojos de Jaula, expresando que le resultaban atractivos porque tenían algunas características asiáticas. Minutos después, ellas observaron cómo Jaula se sentó sobre las rodillas de Nazarín, algo que le resultó incómodo, dado que él era un hombre adulto y ella apenas tenía 14 años. Otra de las chicas, cuyo hermano era amigo de Nazarín, compartió que luego de conocer la trágica noticia, entre ellas también circularon mensajes de miedo y especulación, preguntándose qué hubiera pasado si ellas también hubieran acudido al lugar donde se produjeron los hechos. Por otro lado, Nazarín aseguró durante su testimonio que el encuentro en ese lugar no fue planeado, sino que ocurrió por casualidad ese día. Explicó que mientras estaban en la casa, él intentó jugar este supuesto juego de la asfixia 2 veces con Jaula, pero no pudo hacerlo. Así que cuando ellos decidieron irse solos a este lugar apartado, sí que lo llevó a cabo. Además, argumentó que el encuentro sexual había sido consensuado. Esta declaración, sin embargo, contradecía completamente los resultados forenses, que evidenciaban que todo había sido hecho de manera forzosa. En el juicio, Nazarín también ofreció su relato de lo sucedido, explicando que el plan de irse solos al lugar donde le quitó la vida a Jaula había sido, como ya sabemos, espontáneo. Esto tras haber pasado la tarde en la casa de la amiga de Jaula. En su defensa afirmó que no tenía ninguna atracción sexual hacia la chica, y al ser interrogado sobre el momento de intimidad no consensuada se mostró confundido, alegando que no comprendía por qué hizo ciertas cosas en ese momento. Dijo que tal vez se encontraba en estado de shock. Al describir el camino hacia el lugar donde fue encontrado el cuerpo, Nazarín comentó que al comienzo iban acompañados de una tercera persona, pero que esta chica había decidido abandonar el grupo, y fue en ese momento cuando decidieron llevar a cabo el peligroso juego. Si bien reconoció haber llamado a la línea de emergencias una vez se percató que Jaula estaba sin vida, se justificó en relación a la fotografía explícita que envió a sus amigos, así como también a algunos mensajes en los cuales se autodenominaba un psicópata. Dijo que todo era parte de un humor oscuro que compartía con sus allegados. Yo no sé, tío, se me ha ido la cabeza. Pero si yo te había dicho desde siempre que soy un psicópata, ¿o es que nunca me habías creído? También reveló que cuando contactó a la Guardia Civil tras hacer la llamada, no ofreció llevar a los agentes hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo, una afirmación que ya habían dicho las autoridades pero que él negó. También admitió haber reiniciado su celular antes de la llegada de los agentes, ya que al igual que muchos otros, dijo que no le gustaba que le revisaran su teléfono. Su falta de colaboración fue confirmada por los agentes de la Guardia Civil y los forenses, quienes durante sus testimonios en el juicio enfatizaron que Nazarín mostró una actitud arrogante y desafiante, lo cual complicó mucho el proceso de investigación. La defensa intentó argumentar que la muerte de Jaula había sido la consecuencia de un simple juego que salió mal, pero si bien negaron la posibilidad de un crimen de naturaleza sexual, admitieron que sí se profanó el cadáver. Sin embargo, los informes forenses desmintieron estas declaraciones, al confirmar que Jaula presentaba lesiones que evidenciaban la naturaleza de los delitos que había cometido este joven. Además, el análisis de los órganos como el corazón, los pulmones y la laringe reveló hemorragias agudas, que habían ocurrido en un corto periodo de tiempo, el cual ubicaron entre la actividad sexual y la muerte de Jaula. Para los especialistas, esto era indicativo de lo violento del ataque. En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía sostuvo que la agresión se desencadenó
luego de que la chica rechazara a Nazarín. De acuerdo con esta versión de los hechos, él se aprovechó de la diferencia de tamaño y fuerza entre ambos para inmovilizarla y agredirla, culminando así en la tragedia que ya todos conocemos. Luego de eso tomó la infame fotografía, la cual compartió, y en esta demostró una actitud insensible y perturbadora. Luego hizo la llamada de emergencias y después de eso fue detenido. Finalmente, en mayo de 2024 fue declarado culpable por asesinato y agresión sexual con violencia, teniendo en cuenta el atenuante de su confesión inicial. Para julio de ese mismo año se le condenó a prisión permanente revisable por el asesinato, lo que significa, según las leyes españolas, que deberá cumplir un mínimo de 25 años en prisión antes de que se le pueda dar alguna libertad provisional o algún beneficio carcelario. Adicionalmente, también se le dieron 15 años de prisión por la agresión, junto con una inhabilitación especial para trabajos que impliquen cualquier contacto con menores, por un periodo de 20 años luego de la condena. También se le prohibió comunicarse con la familia de Jaula o acercarse a ellos a menos de 500 metros durante 20 años, y tampoco podrá tener un domicilio en el lugar donde ellos viven. Se le indicó que debía pagar una compensación económica y hacerse cargo de los costos judiciales de los familiares directos de la joven. Para el momento en el que realizamos esta investigación, la defensa había anunciado su intención de apelar la sentencia, pero no habían dado más avances al respecto. Tras la sentencia, Nazarín tomó la palabra para expresar un supuesto arrepentimiento. Se dirigió primero a la familia de Jaula, en especial a su madre, reconociendo el sufrimiento que le había causado. Además, pidió perdón al hermano de la joven, diciendo que nunca tuvo la intención de hacerle daño y que lo que hizo había sido increíblemente estúpido. También tomó un momento para pedir perdón a su propia familia. Por su parte, Hakima, la madre de Jaula, agradeció a la justicia por haber cumplido. Ella había confiado desde el principio en el que el hombre que le quitó la vida a su hija acabaría tras las rejas. Y yo he sacado la fuerza por mi hija. Yo he sacado la fuerza y yo no me voy a salir ni loca ni tonta, porque ninguno nos va a correr atrás de la justicia de mi hija sin yo. Este es un caso histórico, ya que es la primera vez que se aplica una condena de prisión permanente revisable en dicha región. De hecho, la conmoción que generó fue tan profunda en la comunidad que el alcalde declaró 3 días de luto oficial, debido a la magnitud del impacto emocional en los habitantes en Alcalá la Real, que era el lugar donde vivía la joven y su familia. El funcionario pidió que se evitara utilizar estas tragedias para alimentar discursos de odio, haciendo referencia al hecho que tanto la víctima como el agresor, aunque tenían nacionalidad española, tenían raíces en otros países como Marruecos y República Dominicana. Aunque con esto se logró una sentencia histórica, como ya dijimos, el impacto emocional y social persiste, tanto para los allegados de Jaula como para quienes siguieron el caso de cerca, así como para otras víctimas de violencia. La justicia ha intentado cerrar un ciclo con la condena de Nazarín, pero el sufrimiento y el vacío de la tragedia no desaparecen con el veredicto. Mientras la comunidad y la familia de Jaula busca sanar, el caso sigue siendo un recordatorio de las fragilidades humanas y del peso que conlleva la justicia y la educación para prevenir que historias como estas se sigan repitiendo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial, también un caso, como siempre decimos, muy triste. Se perdió la vida de una joven con un futuro prometedor por delante. Al final, Nazarín seguramente pasará hasta el último de sus días en la cárcel y es lo mejor para todos, es un peligro para la sociedad, tiene que estar encerrado porque lo más seguro es que si estuviese libre o si le dan algún permiso o algo por el estilo, él dañe a otra persona. Es alguien que ya tenía un historial delictivo desde muy joven, así que al final pues esto se podía ver que iba a pasar con él desde su juventud. Se sabía que no iba a terminar bien y al final pues lamentablemente le quitó la vida a una joven y por eso está tras las rejas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En otras redes me encuentran como LesmoVR, allí también subo mucho contenido. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.